Hola. Vamos a ver el proceso de expresión y regulación génica. Realmente este módulo 4 que iniciamos hoy es un módulo del área genética. Entonces vamos a ver todo el proceso de regulación génica. Vamos a comenzar con el proceso de transcripción. Aquí lo que tienen es lo que llamamos el dogma fundamental de la biología molecular. En el dogma fundamental de la biología molecular vamos a distinguir tres procesos muy importantes. Uno es la duplicación o replicación del ADN. Ocurre antes de que la célula entre al proceso de división celular y lo tiene que hacer la célula cuando ya ha decidido que va a entrar a la división celular, ¿verdad? El ADN se duplica en dos juegos, uno para cada una de las células hijas. El proceso de transcripción y el proceso de traducción son procesos que están ocurriendo de manera continua en la célula, es decir, que no son la preparación para el proceso de división ni nada por el estilo, sino que constantemente se están produciendo. ¿Por qué? Pues porque nos dirigen a esto, que es lo que llamamos la síntesis de proteínas. Y la célula va a necesitar proteínas todo el tiempo para poder desarrollarse y para poder ejercer su metabolismo, ¿verdad? Entonces, el ADN se transcribe, se copia a lo que llamamos un ARN. Este ARN copiado es el transcrito, es el que llamamos ARN mensajero, y ese ARN mensajero se traduce para la síntesis y la formación de proteínas. Este proceso de transcripción va a ocurrir igual que el de replicación en el núcleo celular. Y este proceso de traducción va a ocurrir a nivel del citoplasma en los ribosomas. Bueno, la síntesis entonces, ¿verdad? Va a ser la síntesis en el proceso de transcripción del ARN transferente a partir de una plantilla molde, que es lo que llamamos el ADN, ¿verdad? Bueno, en principio casi todos los genes, no casi todos los genes, pocos genes al final van a codificar para proteínas, ¿verdad? Vamos a tener muchos pedacitos, muchos segmentos de ADN que son segmentos no codificantes. Me voy a ir a la imagen y les voy a explicar un poquito más esto. Miren, esto es un gen, ¿sí? Un gen que estaría dentro de un cromosoma, es la porción de un cromosoma. Y dentro de ese gen vamos a encontrar regiones que llamamos exones, aquí están, y regiones que llamamos intrones. En el proceso de transcripción se copia absolutamente todo, ¿verdad? Del gen. Y entonces copiamos intrones y copiamos exones. Pero ese ARN transcrito empieza un proceso que llamamos de maduración. Lo vamos a ver al final de la presentación. Y en ese proceso de maduración lo primero que hace el ARN es eliminar ciertas secuencias que son las secuencias intrónicas. Elimina intrones y empalma exones, de tal modo que estos intrones pues son degradados, ¿no? ¿Qué significa? Pues que de toda esta información que venía del ADN, realmente lo que vamos a pasar, ¿verdad?, para la codificación de proteínas solo van a ser estos tres exones. Quiero ir un poquito más allá con esto. ¿Qué significa? Pues que en principio, miren, nosotros no tenemos muchos genes para lo complejo de nuestro genoma, no tiene tantos genes, ¿verdad?, para lo complejo de nuestra especie. ¿Por qué? Pues en parte por esta situación, porque nuestros genes son modulables. ¿Quiere esto decir? Que en este momento este gen que tiene esta información determinada tiene estas regiones como exones, y en otro momento determinado esto que es un intrón se puede convertir en un exón, y esto que es un exón se puede convertir en un intrón, y así se transcribe y después se empalma, de tal modo que a partir de la misma secuencia vamos a poder tener diferentes expresiones génicas, ¿sí? Entonces, bueno, quiere decir que este gen, por lo tanto, es modulable. No son fijos esos exones ni son fijos esos intrones. Entonces, con la misma información podemos codificar muchísimas cosas diferentes.
Esto es una de las cosas más interesantes, ¿verdad? El tema de los intrones y los exones, que nos dan cierta plasticidad en nuestro genoma. Se puede pensar que los intrones no sirven para nada, ¿verdad? Porque se degradan, pero no es cierto, porque en ocasiones contienen importantes señales reguladoras del gen. Su existencia permite que lo que les estoy diciendo, que los genes sean modulados, ¿verdad? Y además, después del empalme de los exones, el ARN mensajero todavía va a sufrir otro tipo de edición, ¿verdad? Bueno, pues parece ser que los intrones sí dirigen todo esto de algún modo, ¿verdad? O participan de algún modo en todo esto. Entonces, sí son secuencias importantes, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestro código genético. Todo esto lo necesitamos, son como conceptos básicos que necesitamos conocer antes de entrar al propio proceso de transcripción. Nuestro código genético es universal y degenerado. Eso significa que si es universal es que es igual para todas las especies. ¿Qué significa que sea degenerado? Bueno, pues significa que en principio cada 3 bases nitrogenadas van a codificar para un aminoácido. Y resulta que el mismo aminoácido puede estar codificado por diferentes tripletes de bases nitrogenadas, ¿verdad? Por eso decimos que es degenerado. Un mismo aminoácido tiene obedece a diferentes tripletes. Esos tripletes de bases nitrogenadas son los que llamamos codones. Cada 3 bases nitrogenadas es un codón. Entonces, decimos que el código genético es degenerado por eso, ¿verdad? Porque un mismo aminoácido obedece a diferentes codones. Tenemos 64 codones posibles, ¿sí? Y 20 aminoácidos, ¿verdad? Que son los 20 aminoácidos esenciales. Ahí está nuestro código genético. ¿Cómo funciona? Pues aquí lo tienen, esta sería la primera letra, la segunda letra y la tercera letra. Nuestro código genético está decodificado en el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, tenemos varios codones, por ejemplo, AUA nos va a dar lugar a la isoleucina, CUC nos da lugar a la leucina, CCC nos da lugar a la prolina, es decir, que sabemos cuando tenemos una secuencia de ADN, sabemos qué aminoácidos son los que se van a ir produciendo, ¿sí? El codón de inicio para la síntesis proteica en eucariotas es AUG. Ese AUG es lo que llamamos metionina, o sea, va a codificar para la metionina. Y vamos a tener 3 codones que están aquí en rojo, que son codones de stop, codones donde se va a parar la síntesis de proteínas. Entonces, cuando encontramos un codón de stop, paramos la síntesis proteica. Aquí está el primer codón, es AUG, y ahí los codones de stop, ¿verdad? O codones de terminación. Bueno, concepto importante, ¿verdad? Los genes van a ser unidades de transcripción, ¿sí? En principio, toda la información se transcribe, pero después no todo el ADN va a ser codificante. Vamos a tener gran parte de ADN y por tanto de ARN que son secciones no codificantes, ¿sí? Aproximadamente más del 70% del genoma humano se transcribe y gran parte de esta transcripción da como resultado ARN no codificante, es decir, realmente estaríamos hablando de un porcentaje de 1.5 más o menos, ¿verdad? Del ADN que codifica. El resto no codifica, ¿verdad? Van a ser secuencias reguladoras o van a ser secuencias que nos forman otro tipo de ARNs. Miren, por ejemplo, aquí. Este es el gen de una proteína. Esto es lo que esperaríamos, ¿verdad? La información, la transcripción, la traducción y la formación de la proteína. Pero aparte de este gen, que sí es un gen codificante que expresa una proteína, vamos a tener muchos genes que no son codificantes, ¿sí? Van a ser secuencias que acompañan, secuencias que regulan, ¿verdad? Y luego vamos a tener genes que no codifican para proteínas, pero codifican para ARN ribosomal, por ejemplo, o para ARN transferente, como ven aquí, o para pequeños ARNs. Tenemos un montón de micro y mini ARNs, ¿sí?
y entonces pues necesitamos información de ADN que codifique para eso, ¿vale? Entonces no todo el ADN se convierte en proteína, ¿verdad? Les acabo de mostrar que una porción muy pequeña hace eso. Bueno, el concepto de gen evolucionó, ¿sí? Al principio pensábamos que un gen, ¿verdad?, era un pedazo de ADN que determinaba para un fenotipo genético concreto, para una característica, ¿verdad? Ahora sabemos que en la actualidad que un gen es una unidad de información que está contenida en el genoma, que es requerida para la transcripción de un ARN mensajero o ARN no codificante funcional, ¿sí? O sea, ahora ya cambió nuestro concepto de gen. Bueno, y les quiero hablar un poquito de otra situación importante en cuanto a genética, ¿verdad? La parte de epigenética. La epigenética es una rama de la biología que estudia la interacción entre los genes y sus productos, de los cuales al final emerge un fenotipo final. ¿Qué significa esto? Pues que la epigenética defiende que nuestro genoma es variable, es plástico y que podemos modificarlo muchas veces con nuestras conductas, con nuestras con nuestra forma de vida, ¿verdad? Y bueno, incluso desde nuestra psicología podríamos modificar el ADN. Antes se pensaba que el ADN era algo inamovible. Uno heredaba una información genética de sus papás y esa información genética que heredaba de sus papás era algo inamovible. Así era, te daban tu ADN y ya está, ¿verdad? Ahora sabemos que no, que a uno le entregan un ADN y uno es capaz de modificar su ADN. Depende de sus hábitos de vida, depende de su psicología, de sus emociones, ¿sí? Eso es lo que defiende la epigenética. Les cuento que al principio esto era una locura, ¿verdad? Nadie se creía esto y los genetistas epigenéticos pues eran como los locos del asunto. Ahora mismo nadie duda del tema de la epigenética porque incluso ya tenemos marcas moleculares que la demuestran. Las marcas epigenéticas pueden ser transmitidas de generación en generación, ¿verdad? Con lo cual esto nos da encima una gran responsabilidad como especie, porque piensa en una cosa, si a mí antes me daban mi ADN y era inamovible, yo podía hacer con mi vida lo que me diera la gana, ¿sí? Podría drogarme, de todos modos mi ADN se iba a transmitir así intacto, ¿verdad? Mis hijos no iban a recibir consecuencias de todo lo que yo hiciera con mi vida. Ahora sabemos que no es así. A uno le pueden dar un ADN estupendo, ¿verdad? Dijera, con muy buenas características, propenso a pocas enfermedades, por ejemplo, pero si uno lleva más los hábitos de vida, entonces resulta que ese ADN se empieza a cambiar, empieza a modificar y al final transmitimos esas modificaciones, ¿verdad?, a nuestros hijos, con lo cual soy responsable de no drogarme, de tener buenos hábitos de vida, de tener una estabilidad emocional para que mis hijos no hereden eso, ¿verdad? Bueno, tenemos una serie de marcas epigenéticas que son la metilación del ADN, la modificación de histonas y la intervención de secuencias de pequeños ARN no codificantes. En principio, la metilación del ADN supone el silenciamiento de ciertos genes, ¿sí? Entonces, cuando metilamos ADN, hay ciertos genes que están ahí, sin embargo, no se expresan. También la modificación de las histonas. Modificaciones en el ADN hacen que cambie también, ¿verdad?, la expresión de esos genes. Y también tenemos pequeños ARN no codificantes, ¿verdad?, que interfieren por complementariedad con secuencias de ADN o ARN codificantes. Entonces variamos la expresión. Bueno, me quedo hasta aquí para que no pese demasiado el vídeo y sigo con el proceso de la transcripción.